Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 22. Si quieren poner la primera diapositiva. Dice un dicho que yo sé que usted conoce: el que con lobos anda, ¿qué más? ¿Se lo lleva la corriente? Aullar se enseña. El que con lobos anda, aullar se enseña. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? No lo busque. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y otra versión dice así: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y esto es algo, mis amados hermanos, que pasa en la vida de este varón al que estamos considerando, llamado Ocosías. Hoy estaremos viendo o continuaremos con lo que es la influencia maligna. Así como la palabra de Dios nos enseña y nos permite conocer que usted y yo somos influencia en el mundo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Señor nos ha puesto en este mundo en medio de una generación maligna, perversa, pero para que resplandezcamos, para que usted y yo podamos ser una provocación a los demás. Si bien es cierto, también dice que somos olor de vida para los que se salvan, pero somos olor de muerte para los que se pierden. Es decir, no vamos a pasar desapercibidos. Hay influencia de nuestra vida cuando creemos en el Señor. Pues, hermanos, eso es algo que es y que se da en el mundo. Este hombre, Ocosías, tiene y ha vivido bajo la influencia, pero una influencia negativa. Dice 2 Crónicas 22, del 4 al 10, dice así: hizo pues lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, el rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Me voy a detener hasta aquí, mis amados hermanos. Ya la semana pasada considerábamos acerca de cómo este hombre que empezó a reinar, ¿verdad? Un joven a los 22 años, ya vimos por qué la escritura dice 42 en el pasaje paralelo, ¿verdad? Y recordemos que su bisabuelo, Omri, 42 años atrás empezó a reinar, y es donde dice la palabra del Señor que hizo peor que los anteriores, hizo más mal. Después viene Acab, y ahí está esa influencia tan tremenda cuando empieza esa mezcla, ¿verdad?, de estirpes de los reyes del norte y los reyes del sur. Y como lo veíamos hace un momentito, a veces pensamos o creemos que no va a pasar nada, que no va a suceder nada, pero al paso del tiempo descubrimos lo que sucede cuando pasamos por alto los principios de Dios. Su mamá, llamada Talía, la escritura nos enseña que le aconsejaba actuar de manera impíamente, y se dejaba guiar por ello. El versículo 4 dice que él decidió hacer lo malo ante los ojos de Dios, como la casa de Acab. Era su familia, ¿verdad? Por el lado materno era Acab, su abuelo. Dice que después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Mire, la Biblia va a destacar en este reinado tan breve de Ocosías lo que es la influencia de la casa de Acab sobre este rey joven y además incapaz de hacer las cosas como Dios le mandaba. Él creció de esa manera. Si usted y yo nos ponemos a pensar, él creció así. Creció
ahí, ¿verdad?, con un padre y una madre, que para ellos era lo natural manejarse de esa manera, impíamente. Asesinos, sus abuelos, sus padres eran asesinos también. Y él creció de esa manera. Cuando nosotros miramos lo que sucede en nuestro alrededor, hermanos, con los jóvenes, qué influencia tan tremenda, ¿verdad? Me comentaban de un pequeñito allí en el jardín de niños hace algún tiempo, que jalaba este pequeñito a dos niñitas, las jalaba y les decía, perdón la expresión, quiero decirlo, él decía, vengan, ustedes son mis viejas. Así decía este niño. Y uno dice, ¿dónde? Claro que hay una influencia, el peso tan fuerte de lo que se vive en la casa. Ocosías fue un joven que creció de esta manera. Por eso dice la Escritura que hizo lo malo como la casa de Acab. Ahí lo aprendió, él creció y ahí lo aprendió, mis amados hermanos. Atalía, su madre pues era la hija de Acab, el rey de Israel, ¿verdad? Y algo que podemos ver es que pues parece que se le había dado una posición ahí en la corte del rey como consejera. Además de que oficiales de Acab o parientes de Acab también tenían también funciones que parece que complementaban a las de Atalía. Porque dice la Escritura, ellos le aconsejaron para su perdición. Y ya está utilizando el plural. Ellos le aconsejaron para su perdición. Qué tremendo cuando prestamos atención a este tipo de consejos. Porque si hay un caminar, si hay un poder mirar y darnos cuenta de la manera en la que se conduce a alguien, aunque sea de nuestra familia. Cuando dice la casa de Acab, obviamente está hablando, ¿verdad? Y la Biblia cuando menciona esto, muchas de las veces habla, pues no se refiere solamente a un edificio, sino a lo que es la familia, los siervos, los oficiales del ejército y todo aquello que dependía del rey, en este caso de Acab. Los consejos que este varón recibió, pues simple y sencillamente fueron para su perdición. Vamos a la siguiente diapositiva. El destino de Ocosías. ¿Se acuerda usted cuánto tiempo reinó Ocosías? ¿Cuánto tiempo, hermanos, reinó? 1 año. 1 año nada más. Dice el versículo 5, y él anduvo en los consejos de ellos. Ellos le aconsejaron y él anduvo en esos consejos. Dice, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Decide, ¿verdad?, tomar parte con Joram para reconquistar Ramot de Galad. Yo no sé si usted se acuerde de esto. En el capítulo 18, su abuelo, Acab, y también por ahí su otro abuelo, Josafat, tienen una reunión. Decide Josafat ir a visitar al consuegro, ¿verdad?, este perverso, y cuando están ahí, los dos con sus ropas reales y todo un show que estaba haciéndose ahí, pues le dice Acab a Josafat, ¿subirás conmigo a Ramot de Galad para tomarla? ¿Pelearemos juntos? Y ya lo considerábamos con el pastor Miguel, ¿verdad? La respuesta de Josafat es, ¿qué pasó, mi hermano? Me desconoces, si somos parientes, somos familia, ¿verdad? Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Hermanos, ¿en qué cosas nos metemos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido o visto comprometidos por estar en el lugar donde no debemos estar? Bueno, y además lo estaban tratando muy bien. Le hicieron fiesta, banquete, ¿verdad? Y ya estando ahí delante de todos le dice, acompáñame. Ay, que se siente obligado. Conocemos esa historia. Sabemos lo que sucedió en aquel capítulo 18,
en donde dice la palabra de Dios que el Señor ya había tomado la decisión de matar a Acab, terminar con la vida de Acab. Y ahí va Josafat. Ya vimos lo que sucedió, ¿verdad? Este hombre astuto se disfraza y deja al rey con sus ropas reales al otro. Y dice el ejército enemigo, no hay para qué mueran tantos, vamos sobre el rey, nada más vamos por él. Y cuando están a punto de matar a Josafat, y él grita, Dios tiene misericordia. Y dice, no, este no es Acab. Y se le suelta una flecha a uno de los guerreros y justo va a dar hacia Acab, matándolo. Bueno, esto sucedió tiempo atrás. Ahora dice la Escritura que Ocosías atiende el consejo de la casa de Acab. Y entonces ahora va con Joram para tratar de ahora de ellos de conquistar lo que su abuelo no pudo conquistar. Se repite esa historia. Ahora él va a conquistar junto con Joram. Pero hermanos, de la misma manera, pues Dios determina algo. También se repite la historia. Él participa con Joram, rey de Israel, en la reconquista de Ramot. Dice la Biblia que Joram es herido y cuando regresa Joram, rey de Israel, hacia Jezreel para atender sus heridas, pues simple y sencillamente Ocosías decide ir a buscarlo, ir a visitarlo, ir a verlo, porque es su pariente, ¿verdad? Sí, mira, andaba haciendo esto, lo que no es agradable para esto, pero va a visitarlo, porque él estaba participando juntamente con él. Pero la Biblia nos dice que Dios había levantado ya un hombre llamado Jehú. Jehú, después puede usted buscarlo allá en el libro de los Reyes, era el capitán de Joram, y Dios lo escoge para acabar con la casa de Acab, como Dios ya lo había dicho. Dios había determinado acabar con toda esa estirpe, ¿verdad?, de perversos, que murieran. A mí me provoca mucho cuando Dios determina que alguien muera así, de esta manera, y por esta razón. Hemos hablado que Dios es Dios lento para la ira y grande en misericordia, el Dios de amor, y estamos aquí por eso, hermanos, porque Él es Dios de amor, porque Él es el Dios que perdona, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto llega alguien a provocar la ira de Dios, que Dios determine quitarle la vida? Bueno, esto sucedió y Dios decidió que muriera la casa de Acab. Para esto Él escogió entonces a Jehú para acabar con la casa de Acab, entre ellos está obviamente Joram. Y bueno, hermanos, tristemente también le va a tocar a Ocosías. Es una decisión de Dios. El versículo 7 del capítulo 22 dice, pero esto venía de Dios. Eso que él fuera a visitarlo, dice, venía de Dios. ¿Por qué? Para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram. Lo que hizo el Señor, lo que sucedió tiempo atrás, ahora se va a repetir en la vida de este varón. A veces pensamos que nuestras decisiones de no caminar con Dios no va a traer consecuencias sobre la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿verdad? Pues esto es cosa mía, ¿verdad? Bueno, pero también como hijos tenemos la oportunidad, como la tuvo Ocosías, de que las cosas sean diferentes, de decidir buscar a Dios y caminar con Dios. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales como algunos las manejan, ¿verdad? Que tu papá hizo lo malo, entonces Dios te va a castigar a ti porque tu papá... No estamos hablando de eso, porque la Biblia es clara, y en Ezequiel en el capítulo 18 dice, no pagarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Pero hablamos de consecuencias, hablamos de una influencia que hay. Y entonces se repite la historia y Dios había decidido que Ocosías, que era de la casa de Acab, fuese destruido viniendo a Joram. Dice, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual el Señor había ungido para exterminar la familia de Acab. Ocosías no iba a escaparse. Le toca, al repetir la historia, lo que sucedió con sus padres. 23 años, hermanos, cuando es asesinado, cuando muere. Un año solamente reinó. Y tal vez algunos podrían decir, tenía toda una vida por delante. Y así era.
Así era. Por eso hablamos de esa influencia maligna. Hace años, cuando tuve la oportunidad todavía de estar viviendo hacia acá atrás, los que conocen acá la colonia, ¿verdad? El barrio, muchos de los amigos con los que me junté, con los que crecí, pues hoy ya están en el panteón, o algunos están en prisión, ¿verdad? Y uno alaba a Dios por su misericordia, que nos saca el Señor de ahí. Pero es que eso era lo natural, lo que se veía ahí en el barrio. Y así se crece. Sí hay influencia. Por eso bendecimos al Señor por su gracia, ¿verdad? Su amor y misericordia. 23 años y pierde la vida. Dice Eclesiastés, él lo tiene ahí usted, capítulo 7, versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Alguien se va a morir antes de su tiempo? Dice la Biblia así. Sí. Dice uno, bueno, es que, ¿cómo dicen? Cuando te toca, ¿cómo se me fue? Cuando te toca, aunque te quites, y cuando, bueno, como dice que la idea es esa. Pero la Biblia dice, no hagas mucho mal, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? Este hombre tenía toda la oportunidad de vivir más, pero Dios decide acabar con él. Dios decide que hasta ahí llegó, ¿verdad? Y cuando Dios determina algo, mis amados hermanos, a veces también decimos, mientras hay vida hay esperanza, pero no siempre es así. El pueblo de Israel 40 años caminó por el desierto y estaban vivos y veían todos los días milagros, la nube, la columna, el maná descender, su ropa, su calzado. Y Dios ya había dicho, no entrarán en mi reposo. Estaban vivos, pero ellos ya no tenían esperanza, porque Dios ya había determinado acabar con ellos y así lo hizo. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? Jóvenes, presten atención. Hermanos, prestemos atención. No hagas mucho mal, porque has de morir antes de tu tiempo. No seas insensato. Cuando Goliat salía cada día y gritaba, ¿qué pasó, israelitas? ¿Quién va a pelear conmigo? Y yo tal vez miro una sonrisa en Goliat, se jactaba, pues, ¿quién va a pelear contra ese tipo? ¿Verdad? Y se burlaba de Dios. Y así estuvo, fue un insensato. Y el Señor le quitó la vida por medio de David. ¿Ustedes creen que Goliat se quería morir? No hagas mucho mal, porque has de morir antes de tu tiempo. ¿Por qué? Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Deja de estar escuchando, deja de estar prestando atención a todas estas cosas que te van a hacer divagar de las razones sabias. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Bueno, cuando alguien empieza a divagar, ¿verdad? Empieza a alejarse, empieza a dejar de tener el discernimiento entre las cosas buenas y las cosas malas, entre lo recto, lo no recto, y empieza a seguir enseñanzas que son totalmente falsas, que no están alineadas con los valores que Dios ha establecido, con los principios de Dios. Hoy en día muchos niños y jóvenes están apartándose, y adultos también, porque están escuchando, y escuchan, ¿verdad? Está comprobado científicamente que cuando a alguien le repites 14 veces algo, se lo cree. Y se lo repites, se lo repites, termina creyéndoselo. ¿Pero qué tiene de malo?
No tiene nada de malo. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué percibes? ¿Tú qué piensas? ¿Tendrá algo de malo? Y terminan creyéndolo. Por eso el Señor dice en su palabra, y se las repetirás a tus hijos. Repíteselas. Ellos necesitan creerlo, guardarlo en su corazón. Ay, ¿por qué siempre el Salmo 23 cuando terminan? ¿No? ¿Y por qué siempre mi Dios es real? ¿Por qué no podemos cantar? Necesitamos creerlo, mis amados hermanos. Deja de estar escuchando, cesa de oír esas enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y si yo sé que alguien está ahí con mi hijo o conmigo, me aparto, dice la Escritura, no le escuches, apártate ya. Vas a empezar a divagar ahí en tu corazón y terminarás creyéndole. ¿Sabe lo que pasó con Ocosías? Y le incitaba a su mamá, ¿verdad? Y le aconsejaba impíamente. Y la casa de Acab le aconsejaba y entonces se lo hizo. Cuando le repiten algo, una mentira a alguien y la repiten y la repiten y la repiten, termina pareciendo verdad. Por eso necesitamos prestar atención a lo que el Señor en su palabra nos está enseñando. Bueno, dice, voy a leer del versículo 7 al 9. Esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual el Señor había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio, Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat. Bueno, era su nieto, ¿verdad? Quien de todo su corazón buscó al Señor, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. 23 años y muere porque decide no caminar en la ley de Dios, sino hacer como la casa materna, ¿verdad? Como sus abuelos, como sus padres. Y viene entonces ese versículo número 10, hermanos. Vamos al versículo número 10. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, y ahí podía haber cambiado la historia. Sería algo de mucha bendición mirar que dijera, se arrepintió de todo su corazón y dolida por la muerte de su hijo, buscó a Dios. Pero no dice así la palabra. Dice la Escritura, viendo que su hijo era muerto, se levantó, destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Esta mujer, esposa de Joram, madre de Ocosías, ¿qué vio en su esposo? ¿Qué vio en su hijo? ¿Qué veía ella en su marido y en su hijo? Bueno, aquí se revela lo que ella veía. La oportunidad de tener poder. Sí, tener poder. En cuanto su hijo muere, inmediatamente ella toma una decisión para ella quedar como la reina. Algo tremendo que hizo esta mujer. Se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Por qué lo hace? Que nadie se interponga en su camino, porque ahora ella tenía abierto ese camino para ser la reina, ¿verdad? Para ser la que manda, para estar al frente. Bueno, tuvo una influencia muy mala sobre su marido, ya se consideró, viendo la vida del rey, anterior a Ocosías. Ahí está la cita en Crónicas 21 del 1 al 7. Dice que la Escritura, que ella decidió hacer sus ídolos de Baal, decidió servir a Baal, hacer sus imágenes, sus ídolos. Dios había dicho claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No te inclines a ellas para adorarlas, ¿verdad? Porque yo soy Dios fuerte y celoso. Y sigue el Señor hablando. Esto es algo que ella sabía, porque ella era también israelita en una parte. Lo sabían, lo habían escuchado. Pero esa influencia tan tremenda ella la llevó a cabo con su familia. Hermanos, al ser Atalía, la hija de Acab y de una perversa mujer llamada Jezabel, ¿verdad? Ahí sí queda igualita a tu madre. Si usted ya vio la vida de Jezabel, sí, así es. Mire, yo a veces les digo, y algunas de mis hermanas lo saben aquí, y también de mis hermanos, yo le digo, deseo con todo el corazón que tu hija sea como tú, hermana. Y no lo digo por otra cosa, hermano, que tu hijo sea como tú, porque eso nos lleva a considerar. ¿Como quién quieren que sean sus hijos? ¿Y dónde lo van a ver? Pablo les dijo, hermanos, tienen que ser como Cristo. Dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo no deseo que mi hijo se parezca a ninguno de ustedes, mis amados hermanos, con todo el respeto que merecen, con todo el amor que les tengo. Pero como yo. Pero tengo una responsabilidad. Yo necesito ser como Cristo. Si yo quiero que mi hijo sea como Cristo, yo necesito amar a mi esposa como Cristo me ama a mí, para que entonces mi hijo pueda amar a su esposa. Tu hija va a ser como tu hermana. Si tú eres la mujer de la que dice la Biblia, ahí en Proverbios 31, así va a ser tu hija, porque tú le vas a enseñar. Con hechos, con evidencias. Así. Bueno, Atalía fue una mujer que hizo y vivió como en su casa. Siguió a los Baales. No siguió al Dios de Israel. Mire, en su tiempo, si usted ha leído la Escritura, dice la Escritura que hubo una situación ahí tremenda. Dios usó al profeta Elías cuando Acab y Jezabel estaban reinando. ¿Se ha leído esa parte? ¿Saben qué vio Atalía? Atalía vio milagros del Dios de Israel. Ella sabía cuando Elías fue al monte Carmelo, ¿verdad? Y hubo el sacrificio y aquellos profetas, 450 y 400 del otro ídolo, estaban ahí y se sangraban y decían, Baal, respóndenos, haz caer fuego del cielo, y no sucedía nada. Y cuando Elías simplemente dobló su rodilla en obediencia a Dios y el Señor hizo descender fuego del cielo y la nación dijo, el Señor es Dios, no Baal. Ella lo sabía. Pero al igual que su madre, su mamá decide acabar con Elías, ¿verdad? Ha leído la historia. Ella sí era testigo de las obras de Dios. Ella sí pudo ver los milagros de Dios, pero decidió seguir el ejemplo de su mamá y apartarse. Por eso le digo, la tremenda influencia que tienen ustedes, mis amadas hermanas. Estaba yo escuchando algunas conferencias que daban ahí, no cristianas, y alguien decía, los jóvenes, ¿verdad? Los niños, ya después jóvenes, perdieron todo respeto, toda situación, cuando un día la mamá decidió salir de casa para trabajar y dejar a los hijos. Sí, hay una influencia ahí maravillosa. Por eso Dios le ha dado un lugar, una posición a usted, mi amada hermana, porque sabe que va a ser de bendición tremenda ahí en su casa para sus hijos. Bueno, ya hemos hablado de la responsabilidad. El domingo hablábamos de la responsabilidad que como varones tenemos, ¿verdad? Pero usted, mi amada hermana, tiene una influencia tremenda en la vida de sus hijos, porque es quien está mayor tiempo con ellos, mayor tiempo con sus hijos. Bueno, Atalía, aun cuando tenía el testimonio del Dios de Israel, del Dios vivo y poderoso, decidió no caminar en las leyes de Dios. Y tuvo tal influencia, hermanos, que cuando ella influye ahí en su marido, se vuelven asesinos, levantan los templos a Baal, salud.
que estos son construidos por Jerusalén, ¿verdad? Los de Jerusalén. Ya Jerusalén tenía su corazón inclinado también a todo esto. Y Atalía fue una mujer que ahí les tuvo una influencia tremenda también en la nación. Atalía los conquistó de alguna manera. Hizo lugares altos para que el pueblo adorara a los ídolos y fornicara. Ahí están las citas, ya se han considerado, ¿verdad? En el capítulo 24 de Segundo de Crónicas, dice de la siguiente manera, en el versículo número 7, porque la impía Atalía, mire cómo habla la Biblia de ella, la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Dios. ¿Qué hizo con el templo de Dios Atalía, hermanos? Lo destruye el templo de Dios. ¿Por qué destruyó el templo de Dios? ¿Por qué? En el tiempo de Salomón se edifica el templo, ¿estamos de acuerdo? Pero a sus mujeres les hizo sus templos. Pero el templo de Dios estaba ahí. Esta mujer viene y destruye el templo de Dios. ¿Por qué hace eso? ¿Qué representaba estar viendo el templo de Dios? La ley de Dios, valores, principios, santidad. Todo esto no se acomodaba a su manera de vivir. Y entonces la decisión es sencilla, lo destruimos. No abandonó, no dice como otras ocasiones, ¿verdad? Estaba abandonado el templo, dice lo destruye. Lo destruye. No es abandono, es destrucción. Es destrucción. Y mis amados hermanos, es verdaderamente lamentable cuando nosotros podemos descubrir que hay personas que desechan la ley de Dios de su vida, la desechan completamente. Padres que deciden desechar a Dios en la formación de sus hijos y establecen su propia ley. Hace años, ¿cuándo sucedió lo de las Torres Gemelas? ¿2000 qué, perdón? 2011, hace 13 años. Hace 13 años, y que sucedió eso tan tremendo que sacudió, impactó de una manera muy fuerte, ¿verdad? Preguntaban ¿por qué? ¿Por qué? Si no mal recuerdo, fue la hija de uno de los predicadores que Dios ha usado, y decía, un día dijimos que Dios no cabía en la escuela, ¿no? Y sacamos a Dios de las escuelas. Y decidimos esto y sacamos a Dios de esto. Y sacamos a Dios de esto. Y nos preguntamos ¿por qué? Desechar a Dios de nuestra vida, porque representa todo lo santo, valores, principios, y no se acomoda, no nos acomodamos a esa vida. Desecharla de la educación de nuestros hijos, de la formación de nuestros hijos. Muchos lo hacen y destruyen, ¿verdad? Como lo hizo Atalía, destruye el templo por todo lo que representaba. Cuando, viene otra pregunta ahí. ¿Cómo se hace en casa para que los hijos no nos digan que estamos mal por lo que se dice en la iglesia? De repente el niño dice, oye, es que dijeron que mentir no es bueno. ¿Y qué hacen algunos? Oye, ya ven cómo son los niños, ¿no? Es que ahí yo aprendí que ese es un ídolo y que a Dios no le agrada. Oye, es que yo aprendí ahí, ¿qué hace uno para que los hijos ya no digan eso? Pues ya no los mando. Ya no los mando. Porque le están diciendo cosas que van en contra
lo que yo ya decidí, como yo decidí caminar y como yo decidí vivir. Cuando Ocosías muere, pues Atalia ve la oportunidad, hermanos, de subir al trono y ella hace algo que Ocosías nunca se imaginó que iba a hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que con esa sangre fría mata toda la descendencia real. Hablamos de nietos, su propia familia. Pero no va a pasar nada, hermanos. No pasa nada si se casa con, ¿verdad? Bueno, aquí la palabra del Señor nos está enseñando otra cosa. Atalia fue una mujer que se había burlado de los hombres por 8 años como esposa de Joram. Ella estaba ahí incitando, trabajando. 1 año ahí aconsejando al hijo. Pero algo que sucede es que de Dios no podemos burlarnos. De Dios no nos burlamos. Y algo que ella va a descubrir es la sorpresa que Dios tenía preparada para terminar con todo eso. Hermanos, todo esto a Dios no se le ha pasado. A Dios no se le ha pasado. Pero Dios permite que nosotros podamos leer todo esto para que usted y yo aprendamos. Porque se repite, ¿verdad? Dice Eclesiastés que no hay algo nuevo debajo del sol. Lo que hoy es ya fue y se repetirá. Y así como el Señor bendice, como el Señor muestra su bondad, amor, su gracia, su fidelidad para con los que le temen, también vamos a ver a Dios actuar con aquellos que han decidido no caminar en su voluntad, en su gracia, y aceptar la bondad de Dios y la misericordia de Dios que nos es manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. De que nuestros corazones sean cambiados y transformados. De que nuestra manera de vivir sea otra. De que mis decisiones, mis pensamientos, mis anhelos, mis deseos, mis metas ya no sean las mismas de cuando yo no conocía al Señor, sino que sean cambiadas. En donde lo eterno empieza a ser lo primordial y no lo temporal. Y esto sin duda va a traer bendición a la vida de mis hijos, porque así les enseñaré. Pero algunos deciden rechazarlo. Atalia fue una mujer que decidió, repito, porque sí vio al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, obrar de una manera maravillosa, pero decidió caminar ajena a Dios. Por eso la destrucción aún del templo, por todo lo que representaba. Hermanos, no desechemos de nuestra vida lo que el Señor en su palabra nos dice. Ay, esto no me gusta. ¿Sabe cuántos lo están desechando? Porque no se acomoda a su manera de vivir. Y le llaman mensajes de odio. Y le llaman agresión. Y dicen, es que el Dios de la Biblia no me gusta porque pues, no se acomoda a nuestra manera de vivir por todo lo que representa y por todo lo que dice. Y deciden deshacerse de todo lo que implique Dios y lo que se llame Dios. Y forman su propio Dios a su manera, ¿verdad? Cuando dicen no te hagas imagen y semejanza, ellos hacen un Dios a su propia imagen. Y no hablamos de una figura, de una estampa, de una foto. Es un Dios que está en su imaginación, que hace lo que ellos piensan, que camina como ellos quieren, que está de acuerdo con lo que ellos creen, como ellos lo conciben, ¿verdad? Cuando alguien desecha a Dios, va a destruir todo lo que tiene que ver con Dios para caminar en sus propias leyes. Pero, pues dice la Escritura, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Hermanos, tenemos toda la oportunidad de valorar y de agradecer a Dios por su infinita misericordia para con nosotros. Y de darle gracias porque puso su Espíritu Santo en nosotros. Y ha cambiado nuestro corazón, nuestros pensamientos, nos limpió, nos perdonó. Éramos impíos, pecadores perdidos, sin esperanza, sin Dios. Hoy somos gente que ha nacido de nuevo, con un corazón nuevo, ¿verdad? Que está siendo perfeccionados por nuestro Señor. Y que tenemos un destino maravilloso, que es estar en su presencia por la eternidad.
entre tanto que estamos aquí, no desechemos lo que Dios ha establecido. Y atentos, porque el que con lobos anda, eso. Caminemos tomados de la mano del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Vamos a orar para terminar. Póngase de pie. Bendecimos y saludamos a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión. Vamos a darle gracias a Dios. Pastor Miguel nos despedirá con la bendición en esta hora. Padre, te damos muchas gracias nuevamente, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por todo, Señor, la palabra que tú pones constantemente, tanto como para prevenirnos, como también, Señor, para restituir si algo está incorrecto. Gracias, Señor, por tu palabra de esta noche. Permite que al regresar a nuestros hogares vayamos con tu bendición, Padre Celestial, así como la bendición de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos.